y sobre todo platicar de tantas y tantas cosas que tiene esta tierra que a nosotros nos recuerdan algunos detalles y por supuesto vivencias que nos hicieron vibrar, que nos hicieron ponernos felices. Fíjate que yo nací en el barrio de la Defensa, que es muy próximo a este, y por supuesto en aquella época cuando éramos pequeños veníamos con los compañeros y recorríamos todos estos barrios, íbamos a la Trinidad de las Huertas, a Consolación y por supuesto a los Siete Príncipes. Como consecuencia, desde muy pequeño tuve la oportunidad de conocer pues no solamente las calles, las casas, a muchas personas, sino también conocer de estas manifestaciones de carácter costumbrista, tradicional, que siguen siendo muy ricas porque independientemente de que, por supuesto, la ciudad ha evolucionado, ha cambiado, se ha modificado, todavía actualmente en el barrio se llevan a cabo muchas, pero muchas de las actividades que en aquel entonces se llevaban. Te quiero platicar que esta zona era prácticamente la parte terminal de la ciudad en el oriente, ya estaba bastante alejado del centro para nosotros, sus calles eran terrosas y por supuesto era como toda la ciudad, era una ciudad oscura. Ya a partir de las 6, 7 de la tarde cuando caía el sol, por supuesto las sombras empezaban a cubrir todos estos lugares. Entonces todas estas calles eran de tierra, no estaban pavimentadas, la pavimentación se empezó a hacer ya mucho tiempo después, allá por la mitad de la década de los 60, porque en ese entonces, cuando gobernó el estado don Rodolfo Brena Torres, fue cuando se empezó a hacer la restauración del convento, para después convertirlo en escuela de artesanías y posteriormente en casa de cultura a partir del año de 1971, cuando gobernó el estado don Alfonso Gómez Sandoval. Entonces, fue un proceso larguísimo, fue un proceso pues admirable para mí, porque yo conocí aquel edificio totalmente caído, y después lo conozco como quedó y como lo estamos viendo actualmente. Y por supuesto, a medida que ha venido pasando el tiempo, estas edificaciones se han ido recuperando, y la visión, la imagen urbana del barrio ha cambiado totalmente. Oiga, licenciado, ¿y a qué se dedicaba la gente que vivía en este barrio? Pues fíjate que a mí una de las cosas que más me han gustado de los barrios es que gente muy trabajadora, muy industriosa, y en ese entonces nosotros veíamos, y una de las cosas que llamaba la atención era todas estas personas que se dedicaban a la rebocería. Entonces tú veías aquí en la calle esta de Colón, que es la calle que va hasta Doblado, de esta esquina de González Ortega Doblado, es la que le llamaban la calle larga de los Príncipes, y ahí se colocaban los señores que estaban hilando el hilo, para luego ponerlo en canillitas y poderlo tejer. Y pasabas en la calle y veías en cada una de las puertas algún tallercito, gente que estaba trabajando en alguna tarea, pero básicamente se refería a la cuestión de la rebocería. Y de aquí surgen también muchas otras personas que se van dedicando a la cuestión de los textiles para hacer los manteles, las servilletas, las colchas. Pero básicamente la gente de aquí se dedicaba a esto. Y por supuesto, eran otros obreros, otros eran hortelanos, pero la gran mayoría se dedicaba a la cuestión del trabajo de para la hechura de los rebos. Ahora fíjate, en la parte de tipo tradicional era muy alegre y muy bonito, porque nosotros veníamos a la fiesta de Santa María de los Ángeles en el mes de agosto, y aquí la gente se reunía desde antes para organizar, se creaban las llamadas hermandades. Bueno, todavía existen porque una de las cosas o una de las características que tiene la gente del barrio es todavía todo ese gran cariño a sus tradiciones, a sus costumbres. Se organizan con mucha anticipación y constituyen las hermandades, y las hermandades organizan el trabajo, lo hacen, y el día de la fiesta es toda una romería. Bueno, pues este templo, fíjate que es uno de los más característicos de la ciudad. Tiene características especiales. Todos los demás templos, si tú observas, tienen una portada y ahí la representación de la imagen a quien está dedicado, con algunas otras imágenes que forman el conjunto iconográfico. Pero si tú observas en este lugar, hay una cosa que es muy característica. Este espacio, que es el pórtico, que está al frente,
que bueno, es la portada del templo, no deja de ser un pórtico que los arquitectos le llaman nártex. Este espacio o nártex era el lugar en donde la gente llegaba y descansaba un momento para poder acceder al templo. Pero se cuenta también por los cronistas que originalmente cuando las personas no eran bautizadas, o sea, no eran católicos, no podían acceder al templo. Solamente accedían las personas que ya estaban bautizadas y como consecuencia ya eran cristianos, ya eran católicos. Y entonces esto servía como una antesala. Pero también en ese entonces se acostumbraba que en la parte de los lados de la puerta principal había unas pilas bautismales. Entonces aquí les enseñaban la doctrina, aquí los instruían, se bautizaban y hasta entonces podían entrar al templo. Inclusive este templo también tiene la característica de que accediendo a él, unos metros adelante de la puerta, todavía existe allí la pila bautismal. Esto no lo encontramos en ningún otro de los templos de la ciudad de lo que es el centro histórico. Bueno, la parte del frente, la parte de la portada del nártex de este lugar, tenemos en el centro la imagen de Santa María de los Ángeles, porque el templo está dedicado a la Virgen de Santa María de los Ángeles. Y a los lados tenemos dos de los arcángeles, uno el arcángel San Miguel y el otro el arcángel San Gabriel. Son esculturas que fueron realizadas ya un poco adelante del proceso artístico de la época virreinal, porque el barroco ya había adelantado. ¿Y en qué se puede notar esto? ¿En qué se conoce? En el movimiento de la propia vestimenta. Originalmente era muy lineal, muy recto, pero a medida que fue pasando el tiempo y los nuestros fueron aprendiendo la cuestión escultórica, los nuevos diseños, los nuevos modelos, y llevando a cabo también los modelos y los diseños europeos, empezaron a dar mucho movimiento a cada una de las imágenes. Y aquí se nota con claridad, porque si tú observas el faldín el faldín que llevan los arcángeles, ya tienen mucho movimiento, es como si el viento se los estuviera llevando. La planta arquitectónica del templo contempla el nártex, y el nártex era el lugar en donde podíamos decir, hacían antesala a las personas que venían al templo. Pero tenemos que recordar en relación con esto que en ese entonces podían acceder al templo solo aquellas personas que tenían ya el carácter de cristianos, o sea, ya eran bautizados. Por eso en la puerta de los templos generalmente se tenían algunas pilas y en donde se les adoctrinaba, luego se les bautizaba y entonces ya podían pasar al templo. Esto era una costumbre y el nártex o pórtico servía mucho para esa antesala, para hacer que la gente descansara un rato, para que la gente se adoctrinara y ya después pudiera pasar al templo. El templo, como ves, es muy sencillo, porque fue de hecho la capilla que sirvió como capilla a las monjas que tuvieron bajo su encargo el convento que ahora es Casa de Cultura y que en ese entonces perteneció, como decía, a las capuchinas indias. Entonces es de una sola planta, y en la entrada tienes lo que vimos como pórtico, es parte del coro. Entonces es una buena solución porque hace que cuando uno está en el interior del templo se sienta que el templo es más largo de lo que realmente es, porque se aprovecha una parte de donde termina propiamente el templo y se continúa con la techumbre del nártex o del pórtico. El templo está dedicado a la Virgen de Santa María de los Ángeles. Y por supuesto, esto fue ya una dedicación que seguramente hicieron las monjas capuchinas indias, porque originalmente el padre Diego Martínez, cuando hace la propuesta de la construcción del templo y de que vengan estas monjas a Oaxaca, él habla del templo de los 7 príncipes. Esto quiere decir que desde el principio, el templo está dedicado a los 7 príncipes de la iglesia. ¿Y quiénes son los 7 príncipes de la iglesia? Bueno, pues los que están puestos en cada uno de los nichos alrededor de la imagen de la Virgen de los Ángeles, la Santa María de los Ángeles. Y estamos hablando de Gabriel, estamos hablando de Rafael, estamos hablando de Gaudiel, de Uriel, de Baraquiel y de Yaudiel, que son los 7
arcángeles, los 7 príncipes de la iglesia, que son toda esta corte que acompaña siempre a la Virgen María de los Ángeles. También tenemos otras capillas, por ejemplo la del lado izquierdo, que está dedicada a Jesús. Es un retablo de madera, labrado en madera, cuyas columnas son de estilo barroco y cuyos remates, como ves en la parte superior, tiene un racimo de hojas que nos recuerdan el carácter corintio en el manejo del proceso arquitectónico griego. Luego tienes en la parte de arriba un friso, su entablamento, y remata con la presencia de la Santísima Trinidad. Entonces, esta es una de las capillas que han sido parte desde el templo originalmente. Ahora, hay una otra capilla del lado derecho que fue acondicionada como sacristía y que de hecho pertenece como parte de la edificación del curato. Y del otro lado tenemos también otra capilla que también era parte del convento y ahí se encuentran algunas imágenes de Jesús, que es precisamente las que sacan cuando la época de la Semana Santa. Y bueno, a este se le llama el Cristo del Santo Entierro, que es el que encabeza este enorme cortejo para regresar, y luego viene la crucifixión, las 7 palabras, y en la tarde se hace el descendimiento también con una participación de la comunidad en forma, pero muy importante. Pues este es el templo de los 7 príncipes. Licenciado, ¿cuál es la importancia de esta parte del conjunto arquitectónico? Bueno, esta parte es la utilizada por el párroco del lugar, y por supuesto aquí es en donde trabajan todas las agrupaciones de carácter laico que se han organizado con el fin de apoyar todas las actividades que se realizan en la parroquia. Fundamentalmente las fiestas, ¿no? Las celebraciones. Tienes la celebración de la Semana Santa, como habíamos platicado, la de la Virgen de Santa María de los Ángeles en el mes de agosto, porque se ve materialmente ese deseo de la comunidad de ayuda mutua, de beneficio a los demás. Estas agrupaciones tienen, conjunto con el padre, manejan algunos servicios que para mí son muy importantes. Por ejemplo, venden ropa, mucha gente ayuda dando, obsequiando, y ellos lo venden, y de ahí sacan algunos productos, no solamente para llevarlos a algunas comunidades del estado, sino para la gente pobre de Oaxaca. No solo por la importancia histórica, sino por lo que representó y sigue representando, ya que estuvo en momentos muy importantes de su infancia, muy agradables. Sí, fíjate que yo creo que todo esto se combina, y esto es una cosa que en lo particular me ha llenado de mucho orgullo, de mucha satisfacción, pero sobre todo ha generado en mí mucho cariño a la ciudad, porque yo vivo admirado de lo que ha pasado con esta ciudad en los últimos 50 años. Hace 50 años definitivamente la ciudad no es la ciudad que hoy conocemos. La ciudad era una ciudad oscura, había poca luz, solamente había una planta de generación de energía eléctrica que estaba en la esquina de la calle de Reforma y de Gómez Farías del señor Luis Sarmiento. Y bueno, y atendía una parte de la ciudad, y entonces se iba, venía la luz. Nosotros no teníamos dónde estudiar, sino teníamos que ir a estudiar al Zócalo, a la Alameda, al Llano, con la luz de los faroles. Y como consecuencia, todas estas vivencias que tienes de contacto con la naturaleza, con tu ciudad, con tus cosas. Íbamos a Santo Domingo de Guzmán y el convento estaba prácticamente destruido. Venimos acá a lo que es ahora la Casa de la Cultura, en este edificio, y bueno, también estaba totalmente derruido. Es decir, esto que tú estás viendo hoy, por ejemplo, la sala Arcelia Yañiz, la Andrés Enestrosa, todas estas arquerías, todos estos pilares, pues está prácticamente destruido. Yo lo viví, aquí jugábamos con mis amigos, con mis compañeros. Entonces, cuando se sabe en ese tiempo de la llegada de don Rodolfo Brena Torres y empieza a hablarse sobre la recuperación de este espacio arquitectónico, bueno, pues los oaxaqueños quedamos sorprendidos, admirados, ilusionados,
Y empezamos a ver el movimiento de la gente que llegaba a sacar escombros y a hacer cosas. Y pasaron los días y pasaron los años, y de repente viene la inauguración del edificio. Y la verdad es que el día que se hizo la inauguración, que fue una gran fiesta, porque venimos muchos oaxaqueños a verlo, una imagen que a veces nosotros la platicamos o tratamos de describirla a los amigos, a los conocidos, a las gentes que nos visitan, y de ninguna manera podrán imaginarse, excepto con alguna fotografía, podrán imaginarse lo que fue este edificio. Y bueno, entonces el licenciado Rodolfo Brena Torres, gobernador del estado, determinó que se hiciese aquí, que se crease aquí lo que fue la Escuela de Artesanías. ¿Para qué se hizo la Escuela de Artesanías en ese entonces? Bueno, los talleres, por ejemplo, de cerámica, de textiles, de orfebrería, tapetería, carpintería, todo esto se hizo con el fin de ir preservando los oficios y ir enseñando a las nuevas generaciones para que tuvieran una forma también de vivir. Y empezaron a venir los alumnos y empezaron a hacerse productos, se sacaron muchas cosas que empezaron a ofrecerse, no solamente a la venta al público oaxaqueño, sino también nacional e internacional. Se llegaron a hacer cosas de muy alta calidad, pero bueno, las cosas tienen un principio y un final. Yo recuerdo de ese entonces a maestros, por ejemplo, a maestros de una gran calidad como Carlos Ramos, que era el que se dedicaba a la enseñanza de la orfebrería, a don Agustín Romero, que se dedicaba a la cerámica, al maestro Ubaldo Caballero a la carpintería, al maestro Apolino Vázquez, que se dedicaba a la cuestión de los textiles. Y muchas instituciones que nos ayudaban, ¿no? Que ayudaban, por ejemplo, don Guillermo Brena, que se había dedicado durante muchos años a la hechura al manejo de la cuestión textil. Doña María Luisa Bustamante, por ejemplo, también, que era una persona muy querida en Oaxaca y que se dedicaba mucho a la cuestión artesanal. Su familia habían sido artesanos de mucho tiempo, de muchos años, en la zona de Xochimilco. Todos ellos contribuyeron, todos ellos ayudaron, todos ellos pusieron su mejor empeño, todos ellos dieron sus ideas. Y creció la escuela, y se hicieron muchas gentes. Pero bueno, como te digo, bueno, todo tiene un principio, un final, y cuando llega al gobierno del estado, don Víctor Bravo Auga, consideró que esto podía tener otro camino. Vino la licenciada Encarnación Paz Méndez, Raúl Tobar, Néstor Sánchez, José Palacio, Jorge Bueno Sánchez, Guillermo Marín, y por supuesto la licenciada Aguilar Castro, que actualmente dirige la Casa de la Cultura, pero es una Casa de la Cultura que de ninguna manera podemos compararla con aquella Casa de Cultura que nace en 1971. Porque si ves nada más en la asistencia de alumnos, bueno, yo creo que tienen una nómina de alumnos como de 1000, de los que actualmente vienen, a los talleres de manualidades, que son muchos, a los talleres de las artes plásticas, como es la pintura, el manejo del óleo, el manejo de la acuarela, el manejo de la fotografía, la danza contemporánea, la danza regional, el teatro, la música, en fin. Esto ha sido una cosa maravillosa. Podrán decir lo que quieran, pero mira, a mí no me convence, definitivamente, de que Oaxaca no sea otra cosa totalmente diferente a lo que yo vi hace 50 años. Es decir, lo vi, lo caminé, lo disfruté, es decir, lo viví, y como consecuencia hoy vivo a plenitud lo nuevo que se está haciendo en Oaxaca se ha hecho. Entonces este edificio, después de verlo destruido, y encontrar, por ejemplo, aquí los bustos como el de doña Casilda Flores, que la famosa horchatera, una mujer que nos ofreció el agua a nosotros los estudiantes del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, todos aquellas épocas de cuando celebrábamos la Samaritana en el edificio central de la universidad. Tener también, por ejemplo, un reconocimiento amplio a doña Sabina, la sacerdotisa de los hongos, una mujer que dio mucho, no solamente a los mexicanos, sino a muchas gentes de muchas partes, ¿no? Doña Rosa, la ceramista de San Bartolo. En alguna ocasión yo la visité allí, y bueno, fue una mujer que supo enfrentar su vida personal, supo enfrentar la vida. Fue una mujer que la visitaron presidentes de la República,
fue una mujer que crea en lo que nosotros conocemos ahora como barro negro, a través de una técnica que ella misma utilizó y generalizó. Entonces todo eso lo ves aquí. Todo eso lo ves aquí en esta Casa de la Cultura, como Teodora Blanco también, que para nosotros pues han tenido un altísimo significado. Tienes las bibliotecas que se vinieron haciendo también en el curso de los años. Y bueno, y cada uno de los directores vino poniendo su granito de arena. De tal manera que ahora ves a niños, a jóvenes, adultos que están en este edificio bellísimo que conserva todavía en el centro una de las fuentes originales que se hicieron cuando se construye el edificio. Estábamos hablando del siglo XVIII, porque se hicieron dos fuentes, una en la parte de fuera del edificio y una en la parte de dentro, aquí en este primer patio. El labrado de la fuente es el original, así se ha conservado la fuente y es una de las más hermosas fuentes de la ciudad. Inclusive fíjate que hay Alonso de Ortigosa, que era el obispo de Oaxaca, hizo una obra que para nosotros ahora seguramente no nos las podemos imaginar en términos de la calidad de obra técnica, sino fundamentalmente en términos del servicio que iba a dar. Se trajo el agua del tanque de allá del Carmen Alto para acá, es decir, se hizo un ducto, una conducción del agua de allá del Carmen Alto para acá, con el fin, primero, de construir el edificio, segundo, dar el servicio de agua a la gente que vivió aquí durante muchos años. Esto no lo entendemos porque lógicamente la ciudad era otra cosa. A lo mejor esta tubería que venía desde el Carmen Alto pasaba en la periferia de la ciudad, pero si ahora lo ves en el contexto general de la ciudad, bueno, pues está en el mero corazón de la ciudad, en el mero corazón del centro histórico. Eso tenemos que dimensionarlo en el tiempo, que no fue una de las cosas fáciles que se hicieron, pero que como consecuencia también vino la participación y la cooperación de muchas gentes para que se lograran este tipo de obras. Esta es la Casa de la Cultura. Yo creo que muchos de los artistas oaxaqueños han pasado por acá, nos han expuesto, y sobre todo hay una cosa que es fundamental. Si esta casa, si esta institución se dedica a fomentar, a promover, a motivar a los niños, a los jóvenes para que abracen una de las artes, puede ser, digamos, en términos utilitarios, ¿no? Puede ser que de esto vayas a vivir, vayas a hacer tu trabajo permanente durante toda tu vida. Pero también puede ser un motivo y un estímulo para tu vida. Es decir, tú puedes ser un médico, un abogado, un ingeniero, pero si pintas, si dibujas, si haces escultura, eso te sirve para alimentar tu espíritu, para recrear tu imaginación y tu creatividad y poderla aplicar en tu vida diaria. Entonces el arte o las artes no sirven solamente como un medio utilitario, sino también sirven para otras cosas fundamentales en la vida del hombre. Yo creo que de ahí está la razón de ser de una institución como esta que nosotros conocemos ahora como Casa de Cultura Oaxaqueña. Y bueno, pues fíjate cuántas cosas hemos venido platicando. Yo creo que una de las características de la ciudad es que cuando tú caminas en la calle vas encontrando puertas antiguas, bonitas, hechas por nuestros carpinteros, ebanistas, vas encontrando estos enrejados hechos por nuestros herreros, vas encontrando casas en donde vivieron gentes muy importantes, abogados, médicos, ingenieros, que se dedicaron a la política, gobernadores, diputados, y va generándose la historia de una ciudad que cuenta con su centro histórico y además considerado patrimonio cultural de la humanidad. Entonces hay que penetrar en la ciudad, hay que vivirla en otros términos, hay que tratarla de entender, hay que sentir la ciudad, para que sigamos preservando esta ciudad que para muchos es de gran beneficio, porque dependemos de esto, de la cultura.